Muy bien, chicos, continuando con el tutorial y haciendo la explicación descriptiva de lo que es el contexto histórico de España entre los siglos XVI y XVII, continuamos explicando ahora, ya hicimos una breve explicación de lo que es los cambios que se producen a nivel político, económico. Ahora vamos a hablar del plano cultural. ¿Sí? Del plano cultural, y vamos a hablar de también la obra más representativa en este periodo, que es el Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Que se encuentra, la obra de Cervantes, se encuentra entre el medio de dos movimientos, ¿no? Por un lado el Renacimiento, por otro lado el Barroco, ¿no? Tomemos en cuenta de que el texto literario, ¿sí? La epopeya española, que es el Quijote de la Mancha, tiene dos partes. La primera parte aparece publicada en el año 1605 y la segunda 10 años después, en el año 1615. Es decir, que la obra de Cervantes se encuentra, ¿sí? Contextualizada dentro de lo que es el reino de Felipe III. ¿Sí? Que es en donde se produce una decadencia económica y política muy grande en España, en el imperio hispánico. ¿Sí? Ahora, entre lo que es el Renacimiento y lo que es el Barroco, tenemos un movimiento intermedio de transición, que es el manierismo. ¿Sí? Que el manierismo es una corriente de transición entre estos dos movimientos, Renacimiento y Barroco. ¿Sí? El manierismo surge con los primeros brotes de la crisis religiosa. ¿Sí? La causa de este movimiento es el avance de la reforma luterana. ¿Sí? Tomemos en cuenta de lo que es la reforma, ¿sí? Como movimiento divisorio de la religión católica en este tiempo. ¿Sí? A su vez, la Iglesia católica, como respuesta, ¿sí? Presenta lo que es la contrarreforma y promueve los principios y los preceptos de la contrarreforma. ¿Sí? Y a su vez la Iglesia encuentra en el arte el mejor medio para divulgar la doctrina y los ideales religiosos. ¿Sí? El manierismo participa dentro de lo que es de varias corrientes, ¿sí? En este periodo, ¿no? Estamos hablando de, por un lado, una corriente gótica, ¿sí? Por otro lado, una corriente renacentista, y por último, un barroco incipiente, ¿sí? Un barroco en donde toma la primera parte del barroco, ¿no? Por eso es incipiente, ¿sí? Estas corrientes manieristas surgen, ¿sí? En lo que es el movimiento renacentista, ¿no? Pero se diferencia de él, ya que interpreta de manera más personal, ¿sí? De una manera mucho más personal, la antigüedad clásica y la naturaleza, ¿sí? Entonces, las formas manieristas son complejas y carecen de homogeneidad, lo cual produce una gran confusión, ¿no? ¿Sí? Desde el plano arquitectónico, desde lo que es la arquitectura, tenemos un gran ejemplo como el monasterio de San Lorenzo de la Victoria, que es conocido como el Escorial, en donde tiene sus características totalmente manieristas, ¿no? Y hacia finales de lo que es el manierismo, ¿sí? Se privilegia, ¿sí? Y esto es muy importante, la monumentalidad, perdón, de la figura humana, ¿sí? La monumentalidad de la figura humana, en donde la Iglesia se vale para difundir la fe, ¿sí? E ideales, ¿sí? Es decir, que es el momento en donde la Iglesia Católica, por medio de el manierismo y el arte, utiliza esta estrategia para representar, ¿sí? A los personajes bíblicos, ¿no? En donde aparece Jesús, aparecen las vírgenes, los santos, en una estructura, ¿sí? Eh, humana, ¿sí? De tamaño humano, en donde tienen expresiones de dolor,
de sufrimiento, de apasionamiento, ¿no? De allí que ustedes pueden observar en las estampitas, en los distintos tipos de obras, en artes, en cuadros, ¿sí? En imágenes, en estructuras eh, en donde, en donde se presenta a los santos y a las vírgenes con esa mirada de apasionamiento, de dolor, de sufrimiento, que genera eso en el feligrés y que permite un acercamiento o una recuperación de feligreses por parte de la Iglesia Católica. ¿Sí? Les ayuda y bastante a recuperar feligreses este tipo de movimiento a la Iglesia Católica. Ahora, lo que es el barroco es una lucha de contrarios. Por un lado es lucha de contrarios, por otro lado es una oposición de elementos. Que esto lo que hace en el barroco es generar tensión, ¿sí? La lucha de contrarios por un lado y la oposición de elementos por el otro, ¿sí? Que refleja de alguna manera las inquietudes existenciales que tiene y que atraviesa el hombre del siglo XVII, ¿sí? Y lo que hace también es alejarlo de la armonía y del equilibrio renacentista del movimiento anterior, ¿no? Que es del Renacimiento, ¿no? ¿Sí? En donde todo estaba equilibrado. En el periodo barroco es momento de tensión, de duda, de incertidumbre, ¿sí? Ahora, los contrastes más utilizados en este periodo, que es el barroco, se observan en las distintas obras, no solo literarias, sino en las obras de arte, en la arquitectura. Tenemos, por ejemplo, estos contrastes entre la vida, la muerte, el sueño, la realidad, lo humano, lo divino, la ilusión, el desengaño, la luz, la sombra, la verdad, la mentira, la eternidad, la temporalidad. ¿Sí? Son los contrastes que se van a encontrar en todos los tipos de manifestaciones artísticas totalmente barrocas, ¿no? ¿Sí? Es el arte de lo artificial, ¿sí? Coloca las ideas del arte por encima de la naturaleza, ¿sí? Y se la coloca por medio de distintos tipos de recursos, ¿no? Dentro de lo que es el marco literario, utilizando recursos como el hipérbaton, la metáfora, el color, la abundancia de figuras mitológicas, ¿sí? Es eh, em, em, muy se lo encuentra de una manera muy seguida dentro de las obras también, ¿no? Ahora, el arte de lo artificial representa lo feo y lo grotesco, ¿no? También, ¿sí? En contraposición de lo lindo y hermoso, ¿sí? Eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en las obras de Diego Velázquez, por ejemplo, en Las Meninas, ¿sí? En donde dentro de esa pintura se presenta a una mujer enana frente a otras, o al lado de otras personas, de otras mujeres, ¿no? Entonces es la presencia de esta oposición que hay, ¿no? Entre lo feo, lo grotesco y lo lindo, ¿sí? También lo podemos encontrar en la obra de Miguel de Cervantes Saavedra, en El Quijote de la Mancha, ¿sí? En donde aparece el protagonista, el Quijote, alto, esbelto, ¿sí? Y por otro lado su escudero, petizo, gordo. Ven esa oposición que hay, esa diferenciación que hay, ¿sí? Muy presente y muy marcada en las obras totalmente barrocas, ¿no? Ahora, en este periodo también se habla de lo que es el siglo de oro español. ¿Y cómo podemos hablar de un siglo de oro español si estamos enfrente de una crisis económica y política muy importante? Y bueno, lo que pasa es que, según hay muchos estudiosos que afirman de que ante una crisis económica y política,
es en el arte en donde se reflejan las manifestaciones más importantes por medio de artistas que demuestran por medio de sus obras la problemática recurrente, ¿no? Entonces es allí donde salen, ¿no?, grandes artistas, como por ejemplo tenemos dentro de lo que es el siglo de oro español, lo tenemos dentro de la música, por ejemplo a Vivaldi. Dentro de la pintura lo tenemos a Rubens, a José de Rivera, a Diego Velázquez, al Rembrandt, ¿sí? Dentro de lo que es la escultura, a Bernini, dentro de lo que es la arquitectura, a Pedro de Rivera, y dentro de lo que es las letras, bueno, dentro de las letras la verdad que es bastante destacada la participación de literatos en este periodo en donde la pluma española se ha destacado por encima de cualquier otra literatura, ¿no? Ya que ahí encontramos a Miguel de Cervantes Saavedra, a Góngora, a Quevedo, a Lope de Vega, a Pedro Calderón de la Barca, ¿sí?, quienes expresaron el sentimiento de desengaño, insatisfacción y hastío que se vivía en este periodo, ¿sí?, con un tono totalmente pesimista, ¿no?, en donde reflejaba lo que vivía la sociedad de esta época, ¿sí? Así que bueno, ahí tratamos de dar un panorama de lo que es el contexto histórico, político, económico y en este caso de este tutorial cultural, de lo que está viviendo la decadencia del Imperio Hispánico. Ya ahora nos vamos a adentrar a lo que es el marco puro y exclusivamente del análisis literario de la obra de Miguel de Cervantes Saavedra en el siguiente tutorial. Nos estamos viendo, chicos. Muchas gracias.